Sierra de Historias, con Alberto Garín. San Apolinar in Clase es una iglesia de mediados del siglo VI que fue construida en el antiguo puerto de Ravenna, Clase. En principio, para los estudiosos, es una más de las numerosas iglesias tardoantiguas que tenemos en Ravenna, en la antigua capital, primero de la ultimísima etapa del Imperio Romano de Occidente, más tarde del Reino Ostrogodo y por fin del Exarcado Bizantino de Italia, cuando a partir del emperador Justiniano los bizantinos habían vuelto a ocupar la península italiana. Y sin embargo, San Apolinar in Clase es una etapa fundamental en la evolución que sufrieron estas iglesias tardoantiguas, desde soluciones litúrgicas tremendamente sencillas, como la que podía darse en la iglesia de la Santa Cruz, una de cuyas partes es el mausoleo de Gala Placidia, hasta un paso posterior un poco más complejo, que fue San Apolinar el Nuevo, para llegar a esta iglesia de San Apolinar in Clase, donde ya encontramos puesto en marcha todo el repertorio espacial más alambicado de la liturgia que se practicaba en el Imperio Bizantino, en torno al Patriarcado de Constantinopla. Habría una etapa más, la de San Vital, cuando esa complicación llega a su máximo. Pero lo interesante es entender que no estamos ante construcciones homogéneas, más allá de que todas estén englobadas dentro de esa tardoantigüedad, desde comienzos del siglo V hasta mediados del siglo VI, sino que cada una de ellas representa con claridad la evolución que sufre ese espacio litúrgico según van transcurriendo las décadas. Y es ahí, por tanto, donde hemos de entender la importancia de San Apolinar in Clase, ese momento en el que los ostrogodos que están siendo derrotados, incluso en el ámbito religioso, en el ámbito del espacio litúrgico, tienen que dar un paso atrás y permitir que ese espacio litúrgico se ajuste a las modas que se habían impuesto en torno al Imperio Bizantino de Constantinopla. En el año 493, tras quitarle la vida a su rival Odoacro, Teodorico, caudillo de los ostrogodos, se convirtió en el nuevo rey de Italia, gobernando desde su capital en Ravenna. Pero Italia solo fue el principio de sus ambiciones territoriales, pues Teodorico aspiraba a dominar todo el Mediterráneo occidental, para lo que trazó una serie de alianzas matrimoniales entre su familia y los reyes germanos de ese Mediterráneo occidental. Teodorico se casó con Audofleda, la hermana del rey franco Clodoveo. A sus hijas, a la mayor, Teodogota, la unió con el rey visigodo Alarico II, y a la menor, Ostrogota, con el rey burgundio Segismundo. Finalmente, la hermana de Teodorico, Amalafrida, se casó con el rey vándalo Trasamundo. Sin embargo, los sueños imperiales de Teodorico se vieron frenados por las ambiciones de su cuñado, el franco Clodoveo. Este había derrotado a los alamanos en la batalla de Tolbiac en el año 496, ocupando el valle del Rin. Una victoria que el rey franco atribuyó al dios cristiano, lo que provocó la conversión al catolicismo de Clodoveo. Bien establecida su frontera oriental, Clodoveo lanzó sus tropas contra el reino visigodo, que en aquellos finales del siglo V, además de ocupar buena parte de la península ibérica, también dominaba el sur de la Galia. El enfrentamiento definitivo llegó en la batalla de Bouillé, en el año 507, en el que Clodoveo derrotó y le quitó la vida al rey visigodo Alarico II, que no llegó a recibir el apoyo de su suegro Teodorico. Los visigodos hubieron de abandonar la mayor parte de la Galia, salvo la Septimania. Con todo, Teodorico logró sacar partido del desastre visigodo. Muerto Alarico II, fue sucedido por su hijo ilegítimo Gesaleico, que, como acabamos de señalar, fue incapaz de contener a las tropas francas, se retiró a la península ibérica y terminó por ser depuesto.
La corona pasó entonces a manos de Amalarico, un niño de solo 9 años, este sí, hijo legítimo de Alarico II y de Teodogota, la hija de Teodorico. Ante la corta edad del nuevo rey, Teodorico se convirtió en regente de su nieto, duplicando así los territorios que gobernaba y alcanzando el cénit de su gobierno. Fue en esos momentos de máximo apogeo cuando Teodorico concluyó sus grandes obras áulicas en Ravenna, el Palacio Imperial con su capilla palatina, que hoy conocemos como San Apolinar el Nuevo, y su propio mausoleo. Pero a partir del año 523, la suerte de Teodorico cambió. 5 años atrás había muerto en Constantinopla el emperador Anastasio, buen aliado del ostrogodo. Anastasio fue sustituido por Justino I, un viejo general que supo hacer valer la fuerza de sus tropas. Justino I era niceno, católico, convencido, por lo que desde que llegó al trono comenzó a perseguir a los miafisistas, esa secta cristiana que había defendido el fallecido Anastasio y que consideraba que Jesús tenía una única naturaleza especial, a la vez divina y humana. Como ya hemos explicado otras veces, esas sutilidades teológicas se le escapaban a la mayor parte de los fieles, pero en caso de un conflicto abierto, eran útiles para atacar al otro por hereje. En este caso, a los parientes de Anastasio, que podían poner en duda la corona imperial de Justino I. Con todo, la actitud religiosa intransigente de Justino I se acrecentó, pues tras acabar con los miafisistas en el año 523, decidió ir a por los arrianos, con lo que el emperador de Constantinopla se enfrentó directamente contra Teodorico, arriano convencido, si bien hasta ese momento había buscado ciertos equilibrios con la mayoría de sus súbditos itálicos nicenos, como vimos en la Sierra de Historias dedicada a San Apolinar el Nuevo. Un año 523 en el que además murió el rey vándalo Trasamundo, cuñado y aliado de Teodorico. Trasamundo fue sucedido por el niceno Hilderico, que rápidamente se alió con Justino I en su enfrentamiento contra el rey ostrogodo. Todo el sistema de alianzas establecido por Teodorico 30 años atrás se vino abajo, incluida su buena entente con las viejas familias senatoriales romanas, hasta el punto de que el monarca ostrogodo condenó a muerte a uno de sus antiguos favoritos, Boecio, que fue ejecutado en el verano de 525, acusado de conspirar con el emperador Justino I. O ya en mayo del 526, el rey ostrogodo hizo encarcelar al Papa de Roma, Juan I, que murió poco después, fruto del maltrato recibido. Teodorico ya no pudo presenciar cómo su reino se seguía descomponiendo, pues murió en agosto de ese mismo año del 526. El trono pasó a manos de su nieto Atalarico, un niño de menos de 10 años que quedó bajo la regencia de su madre Amalasunta, la hija de Teodorico. Amalasunta consideró que había que buscar la alianza del emperador de Constantinopla para garantizar el trono de su hijo, lo que también implicaba volver a dar libertad de culto a los nicenos, comenzando por el propio obispo de Ravenna, Eclesio, que llevaba en el cargo desde el 522 y que había sido perseguido en los últimos años de Teodorico. Eclesio lanzó la construcción de una nueva iglesia católica, Santa María la Mayor, sobre un solar propio y en el área donde ya estaba construido el mausoleo de Gala Placidia. En la Sierra de Historias, que dedicamos a este mausoleo, pudimos ver cómo esta tumba monumental se había construido en la ampliación urbana que los emperadores Honorio y Gala Placidia habían establecido al norte del castro original de Ravenna. Que Eclesio se atreviera a hacer una nueva iglesia católica en el barrio de Ravenna, claramente vinculado con los antiguos emperadores romanos, fue un mensaje muy claro. Frente al decrépito reino ostrogodo, los raveneses de siempre reclamaban su pasado imperial. Por cierto, la iglesia de Santa María la Mayor que vemos hoy
es el resultado de su completa reconstrucción a partir del siglo XVI. La parte más antigua conservada es el campanario, que fue un añadido ya del siglo X. Terminada la construcción de Santa María la Mayor en el año 532, Eclesio lanzó la edificación de un nuevo templo al oeste de la iglesia recién terminada. Este nuevo templo terminaría por ser la iglesia de San Vital, construida sobre el sepulcro de este mártir de comienzos del cristianismo, un sepulcro que ya debía tener cierta monumentalidad antes de que Eclesio lanzase esta construcción. La iglesia de San Vital sería terminada 20 años después, cuando ya gobernaban en Ravenna los bizantinos. Tendremos ocasión de tratar este templo en una futura sierra de historias. Eclesio murió a poco de comenzar las obras de San Vital en ese año del 532. Poco después fue elegido como nuevo obispo de Ravenna Ursicino, quien hubo de hacer frente a un momento de intensa crisis política en el reino ostrogodo. El joven rey Atalarico, recordemos, nieto de Teodorico, murió de forma prematura en el año 534. Su madre, Amalasunta, que había actuado hasta entonces de regente, además de fiel aliada de los bizantinos, quiso consolidarse en el poder ya como reina titular, asegurando el trono mediante su boda con su primo Teodato. Pero la jugada le salió mal. Teodato decidió quedarse con todo el poder, para lo que no dudó en encarcelar a su esposa, que murió en prisión en abril del 535. El emperador de Bizancio, Justiniano, sobrino de Justino I, a quien había sucedido en el 527, clamó venganza y envió sus tropas a Italia. En realidad, Justiniano ya tenía en mente invadir Italia, tras haber conquistado el reino vándalo del norte de África entre los años 533-534. La muerte de Amalasunta fue la excusa perfecta. Teodato quiso organizar la resistencia, pero fracasó, y los ostrogodos eligieron un nuevo rey, Vitiges. Teodato quiso resistirse, pero fue asesinado en diciembre del 536. El nuevo rey Vitiges reorganizó sus ejércitos tratando de frenar el avance del general bizantino Belisario, que tras ocupar Sicilia había tomado Nápoles y poco después conquistó Roma. Vitiges quiso recuperar la ciudad eterna, a la que puso sitio entre el 537 y el 538. Pero entonces un nuevo ejército bizantino invadió Italia desde el norte, avanzando rápidamente sobre Ravenna, que fue ocupada en el 540, una toma en la que cayó prisionero el propio rey Vitiges, que fue enviado a Constantinopla, donde murió. Fue durante esos años de crisis político-militar cuando el nuevo obispo de Ravenna, Ursicino, hizo levantar la iglesia de San Apolinar in Classe, una obra iniciada en el año 533, es decir, poco antes de la muerte de Atalarico, una muerte que, como hemos visto, desencadenó toda la crisis. Recordemos una vez más que los ostrogodos eran arrianos frente a los bizantinos que habían recuperado el credo de Nicea, el católico. Dado que Amalasunta quiso reforzar su trono con el apoyo del emperador bizantino Justiniano, la reina fue consciente de la necesidad de incentivar aún más la construcción de nuevas iglesias católicas a través del nuevo obispo Ursicino, en la línea que ya había seguido su predecesor, Eclesio. Solo que Ursicino promovió una construcción que fue toda una declaración política: la edificación de una iglesia en el puerto de Classe, sobre la tumba de San Apolinar, primer obispo de Ravenna del siglo I, que había sido martirizado en ese puerto de Classe. Es más, cuando en el siglo IV se oficializó la diócesis de Ravenna, la sede episcopal estaba en el puerto, en Classe, una sede episcopal que se desplazó al interior de Ravenna cuando el emperador Honorio convirtió la ciudad en su capital. Que el obispo Ursicino optase por hacer una nueva iglesia nicena en Classe y no en Ravenna suponía un mensaje muy sibilino para la reina Amalasunta.
Si los ostrogodos no se plegaban a la autoridad del católico emperador de Constantinopla, éste podía desplazar la capital de Italia desde Ravenna, donde vivía la reina, a Clase, donde estaba construyendo su nueva sede el obispo. Es más, la financiación de esta nueva iglesia de San Apolinar in Clase corrió por cuenta del banquero Julián Argentario, hombre cercano al emperador Justiniano, que también había puesto dinero para esas obras de San Vital que había iniciado el obispo Eclesio años atrás. Es decir, los bizantinos claramente demostraron su interés por evidenciar su preeminencia en Ravenna, al menos desde el punto de vista religioso. Eso sí, los aportes de Julián Argentario parece que cesaron en algún momento, quizás cuando Ravenna fue ocupada por los bizantinos, y esas construcciones que buscaban el dominio de la urbe de forma sutil ya no fueron tan apremiantes. La nueva iglesia de San Apolinar in Clase tenía una característica más que mostraba su origen bizantino: la organización de su planta. Frente a San Apolinar el Nuevo, que había sido levantada por Teodorico 30 años antes, con una planta muy sencilla conformada por un nártex, 3 naves y el presbiterio en el ábside que remataba la nave central, en San Apolinar in Clase la planta era más compleja. Al exterior tuvo un atrio previo al nártex que observamos hoy. Ya dentro del templo tenemos 3 naves, más ancha y alta la central que las laterales, cada una de las cuales estaba rematada en su correspondiente ábside, más amplio el de la nave central que el de las laterales. Esta solución espacial de clase implicaba una liturgia mucho más alambicada. Al exterior, el atrio y el nártex, donde ubicar a aquellos que aún no estaban convertidos en el atrio y a los que ya estaban en el proceso, los catecúmenos, en el nártex. Luego, se accedía a la iglesia, donde la nave central servía para concentrar a los fieles, mientras las laterales facilitaban la circulación y sobre todo las procesiones. Unas naves que remataban en sendos ábsides. Al norte, la prótesis, el absidiolo donde se preparaban los dones que habían de ofrecerse en la Eucaristía. Al sur, el diaconicón, donde se guardaban los objetos litúrgicos, vestiduras, libros, incensarios, pero además donde se consagraban estos antes de llevarlos al altar mayor para su uso en esa Eucaristía. Es posible que entre estos 3 ábsides y las naves pudo instalarse un iconostasio, ese soporte de imágenes que podía cerrarse en el momento de la transustanciación. Todos estos elementos, la progresiva gradación desde el exterior, el iconostasio, la pluralidad de las cabeceras, fue el resultado de un empeño por complicar la liturgia que se produjo en el Imperio bizantino, donde la institución eclesiástica buscaba cómo reforzar su papel de mediador entre Dios y los cristianos, sobre todo porque la cabeza de esa iglesia era el emperador. Una idea que no cuajó en la cristiandad occidental, donde el principal representante, el Papa de Roma, no tenía esa necesidad de reforzarse a sí mismo. Era el líder espiritual, sucesor de San Pedro, no un cargo militar como el emperador bizantino, que debía reinventarse como máximo representante religioso. A partir de ahí, San Apolinar in Clase fue enriquecido con un notable programa iconográfico del que solo se conserva, de estos mediados del siglo VI, los mosaicos del ábside central. Como protagonista principal, una gran cruz gemada, una cruz en oro con piedras preciosas, en cuyo medio aparece el rostro de Cristo barbado. A la izquierda de la cruz, Moisés, a la derecha, Elías, aquellos que anunciaron la venida del Señor. Para enfatizar que Jesús es el elegido, por encima de la cruz aparece la mano abierta de Dios que señala a su Hijo. En definitiva, la declaración teológica principal: Cristo es el verdadero Hijo de Dios. Por debajo, el programa más concreto de la realidad ravenesa. En un paisaje florido aparece San Apolinar, recordemos, el primer obispo de Ravenna, rodeado por un rebaño de 12 ovejas, que más que simbolizar a los apóstoles o las tribus de Israel, sencillamente era el pueblo de los fieles raveneses.
merece la pena observar cómo San Apolinar está inserto en un paisaje lacustre, con árboles, arbustos y piedras emergiendo del agua. Es decir, un horizonte muy similar al que cualquier habitante de Ravenna podía ver al mirar los alrededores de la ciudad. Ese vínculo con Ravenna se enfatizó aún más en la serie de mosaicos situados por debajo de esta escena de la joya gemada con San Apolinar. Una serie de mosaicos donde están retratados otros 4 obispos de Ravenna, incluido Ursicino, el prelado que, como hemos visto, encargó esta obra de San Apolinar in classe. Esta segunda parte de la decoración, donde se buscaba reforzar el prestigio de la propia iglesia de Ravenna, se fue enriqueciendo con el paso del tiempo. Prueba de ello fue el mosaico añadido a la izquierda de la serie de los obispos, donde aparece el emperador Constantino IV, que reinó en la segunda mitad del siglo VII, confirmándole una serie de privilegios al ya arzobispo de Ravenna, Mauro. Por supuesto, San Apolinar in classe tuvo otros muchos más añadidos, comenzando por el campanario del siglo IX. Recordemos una vez más que estas iglesias tardoantiguas ravenesas carecían todas de torres campanarios en su origen, hasta la galería de los obispos raveneses, pintada en el siglo XVIII, por encima de las arcadas que separaban las naves laterales de la central. De esta manera, con la construcción de San Apolinar in classe, se consiguieron los 2 objetivos buscados por sus promotores. Se reafirmó la importancia de la iglesia nicena de Ravenna frente a la iglesia arriana de los aún presentes reyes ostrogodos, pero además se mostró cómo tras esa iglesia nicena estaba la mano del emperador, que se convirtió en el protector último del reino poco antes de directamente conquistarlo e imponer su voluntad, ya con los ostrogodos completamente eliminados. Ese dominio imperial sobre Ravenna también quedó reflejado en una nueva construcción eclesiástica, San Vital, que había sido comenzada a ser levantada años atrás, pero que fue rematada como la máxima expresión del poder del emperador en Ravenna y en Italia. Pero eso ya es tema para otra sierra de historias. Llevamos varios años produciendo nuestros programas de divulgación de historia e historia del arte a través de Sierra de Historias. Y lo hemos conseguido gracias al apoyo de todos ustedes que con regularidad se han convertido en espectadores de nuestros vídeos. Nos gustaría poder seguir haciéndolo y para ello hoy me atrevo a pedirles su apoyo. Les voy a pedir que se suscriban a nuestro canal aquellos que aún no lo han hecho, para así estar al corriente de las nuevas producciones que vamos incorporando a este canal. Y además invitándoles a aquellos que nos puedan echar una mano económicamente a hacerse miembros de Sierra de Historias, porque esa es la mejor forma de garantizar que podemos seguir adelante con nuestro trabajo, en donde nuestro empeño por lograr una divulgación histórica en la que el arte sea fundamental es la clave. Sé que muchos de ustedes aprecian este trabajo y sé que van a poder hacer ese esfuerzo, de modo que permitan agradecérselo por adelantado y ahora sigamos disfrutando de nuestras Sierra de Historias. Sierra de Historias, con Alberto Garín. La iglesia de San Vital es posiblemente el edificio más significativo de la ciudad de Ravenna. Terminado a mediados del siglo VI, una vez que la ciudad de Ravenna había sido ocupada por las tropas del emperador Justiniano, venía a simbolizar ese entronque que quiso darle el emperador a la nueva provincia de Italia que de esta manera se incorporaba al reconstruido imperio romano que Justiniano estaba en proceso de poner en marcha. En esa restitución del imperio romano, Justiniano consideró que era importante trasladar el espacio litúrgico que él mismo había establecido en Constantinopla, en iglesias como los Santos Sergio y Baco o sobre todo en Santa Sofía, a su nueva provincia, sin duda la más notable de todas las conquistas que iba a realizar, puesto que era Italia,
la Italia de Roma. Y de esa manera, San Vital, que era una construcción que había comenzado 3 décadas atrás, probablemente como un mausoleo de este santo de San Vital, terminó por convertirse en el principal templo de los gobernantes imperiales de este exarcado de Italia. Y se ponía así, además, fin a una larga evolución de los espacios litúrgicos que había comenzado con la iglesia vinculada al mausoleo de Gala Placidia, que había pasado por las etapas de San Apolinar el Nuevo y San Apolinar en Clase, para rematarse de manera grandiosa en esta iglesia de San Vital. En Tahor, la antigua Tarasium romana, una ciudad hoy en Macedonia del Norte, en el año 482, nació Justiniano, futuro emperador, en el seno de una humilde familia de campesinos de origen tracio, es decir, de la Roma de Oriente. Curiosamente, en la misma ciudad de Tarasium, 2 años antes, en el 480, había nacido el ostrogodo Teodato, futuro rey de Italia, en el año 534, tras su matrimonio con la reina Amalasunta, a la que ordenó matar, una muerte que provocó que Justiniano, en ese año 534, atacase la península italiana. Interesante pensar que los 2 futuros enemigos nacieron en el mismo lugar, lo que además demuestra lo muy romanizados que estaban los ostrogodos a finales del siglo V, más allá de que los romanos, por una cuestión racial, los mirasen de menos. Justiniano era hijo de Sabatius y Vigilantia, quien a su vez era hermana de Justino, también un hombre de origen humilde, nacido hacia el 450, y que con 20 años marchó a Constantinopla a probar fortuna como soldado. Justino demostró estar hecho para ser militar y fue ascendiendo en las diferentes campañas en las que participó. Para la guerra contra los rebeldes isauros entre el 492 y el 497 ya ostentaba un puesto de mando, alcanzando el grado de general durante la campaña contra los sasánidas del 503. En el año 515, otro general bizantino, Vitaliano, se sublevó contra el emperador Anastasio, tanto por las nuevas tasas fiscales impuestas, como por el empeño de Anastasio de seguir defendiendo el miafisismo, una corriente del cristianismo diferente del catolicismo que practicaba Vitaliano. Vitaliano atacó Constantinopla, pero fue rechazado por las tropas imperiales, incluidas las comandadas por Justino. Vitaliano hubo de huir, pero tras la muerte del emperador Anastasio, en el 518, Justino fue nombrado como nuevo emperador y rehabilitó a Vitaliano. Hemos de pensar que la elección de Justino como emperador obedeció a varios factores. Por un lado, era un hombre mayor, casi 70 años, por lo que se consideró que iba a ser un monarca provisional en tanto las diferentes facciones tomaban posiciones. Por supuesto, Justino contaba con un buen historial militar que le daba cierto prestigio, además de unos soldados fieles que apoyaron su candidatura. Pero además, se mostró que como Vitaliano, Justino defendía con ahínco la reimposición oficial del catolicismo, de modo que al mostrarse clemente con el general rebelde, eso también le granjeó nuevas simpatías a Justino. Con todo, Justino, conocido por ser un buen militar, no tenía ni una formación muy elevada ni mucha mano en política. Pero en torno al año 500 había hecho llegar a Constantinopla a su sobrino Justiniano, a quien se preocupó por darle la mejor educación posible, incluyendo derecho o teología. Una educación erudita que se completó con la incorporación de Justiniano a la Guardia Imperial. Cuando Justino fue nombrado emperador en el 518, su sobrino Justiniano pasó a ser el magister militum de las tropas acantonadas en torno a Constantinopla, lo que garantizaba la seguridad de su tío. A partir de ese momento, la influencia de Justiniano en la corte de Justino no paró de crecer. Por ejemplo, cuando Vitaliano, en el 520,
tras ser nombrado cónsul, pareció convertirse en el principal rival de Justiniano por heredar el trono imperial. Pero Vitaliano fue asesinado, quizás por orden del propio Justiniano. Desaparecido Vitaliano, Justiniano se convirtió en el heredero de su tío, hasta el punto de que son muchos los historiadores que consideran que gran parte de las medidas tomadas por el emperador Justino en sus últimos años de gobierno fueron por decisión directa de Justiniano. En el 525, Justiniano había sido nombrado César y en abril del 527, Augusto, lo que hacía de él ya un verdadero coemperador. Cuando Justino murió en agosto del 527, Justiniano ascendió al trono sin encontrar resistencia. Convertido en emperador, Justiniano decidió reforzar su autoridad asentándose sobre dos principios: la defensa a ultranza del cristianismo de Nicea, es decir, el católico, y la recuperación de la mayor parte del desaparecido Imperio Romano de Occidente. En el caso de la defensa del cristianismo niceno, además de continuar la persecución a los monofisistas o a los arrianos, que ya había iniciado Justino, Justiniano decidió lanzar la construcción de una nueva iglesia en Constantinopla, la de los santos Sergio y Baco, en donde la liturgia sería aún más alambicada, con objeto de darle más importancia a los propios miembros de la institución eclesiástica, a cuya cabeza estaba el mismísimo emperador. Frente a las iglesias realizadas previamente, de plantas basilicales o en cruz latina, como San Apolinar in Classe, a quien hemos dedicado una sierra de historias, en donde la orientación de la liturgia estaba clara, con los fieles ordenados dentro de un rectángulo que miraba hacia el ábside presbiterio. En la iglesia de los santos Sergio y Baco, la forma dominante era un gran círculo, una aparente planta central. El uso de plantas centrales, a partir de círculos, octógonos o cuadrados, había sido empleado hasta entonces en dos tipos de santuarios: los baptisterios y los mausoleos. En estos, el elemento protagonista quedaba en medio del edificio, el bautizado o el difunto, y los que seguían la ceremonia se colocaban alrededor. Es decir, esas plantas formales, circulares, octogonales, hexagonales, cuadradas, funcionalmente terminaban siendo plantas centrales, porque el elemento protagonista, un ser humano, el bautizado o el fallecido, se situaba en medio. Lo que Justiniano quiso establecer fue una iglesia con una planta que buscara esa centralidad de claro protagonismo humano, pero que al mismo tiempo sirviera para la liturgia cristiana, que exigía la presencia del altar en un extremo, es decir, una planta longitudinal. Eso fue lo que se planteó en la iglesia de los santos Sergio y Baco, que comenzó a construirse a partir del 527, tras la coronación de Justiniano. En esa iglesia de los santos Sergio y Baco existió un atrio, donde hoy está el patio de los libreros, que daba acceso al nártex. A continuación, se ingresaba al templo a una nave principal circular cubierta por una cúpula. La cúpula estaba sostenida sobre exedras, lo que ampliaba esa nave principal en sus diagonales, siempre a base de espacios curvos. Alrededor de esa nave principal, un deambulatorio, que tenía la misma función que las naves laterales en las plantas basilicales, facilitar la circulación de los fieles. Finalmente, al este, se situaba el ábside, donde se colocó el presbiterio. Si observamos cómo funcionaba espacialmente esta iglesia, en principio no difería de las plantas basilicales. Pese a la gran cúpula, los fieles habían de ponerse en fila mirando hacia el presbiterio, manteniendo la planta longitudinal. Pero era posible añadir un segundo elemento de atención dentro de la liturgia: que el príncipe, el emperador, participase en esa liturgia y se colocara en un momento dado bajo la cúpula central. Ahí, la atención de los fieles pasaría de Dios, situado en el extremo, en el presbiterio, al príncipe, colocado en el centro bajo la cúpula. De esta manera, el emperador se convertía en la cabeza máxima visible de su iglesia, solo comparable con Dios. La iglesia de los santos Sergio y Baco fue un singular experimento
que debió satisfacer a Justiniano hasta el punto de que, años antes de que concluyese su construcción, en el 532, el emperador ordenó levantar otra iglesia siguiendo esa combinación de planta longitudinal, mirando al presbiterio divino, con una planta central bajo la cúpula donde se colocaba el hombre, el príncipe. Esa nueva y grandiosa iglesia fue la reconstrucción de Santa Sofía. A partir de Santa Sofía, los bizantinos extenderán esa solución de planta combinando longitudinalidad y centralidad por todo su imperio. La idea también llegó tiempo después a la cristiandad occidental, pero allí lo que copiaron fue la necesidad de construir una cúpula o similar sobre la parte central de la iglesia, sin entender ese valor añadido de que debajo de la cúpula había de colocarse un segundo elemento protagonista que compitiera con el altar. La iglesia de los santos Sergio y Baco estaba terminada para el año 536. Santa Sofía se levantó entre el 532 y el 537. Tras la consagración de Santa Sofía, como acabamos de decir, el modelo espacial ahí consolidado se difundió por todo el imperio, incluida Italia, que ya había comenzado a ser conquistada. El rey ostrogodo Teodorico, señor de Italia, había muerto el año 526. Fue sucedido por su nieto Atalarico bajo la regencia de la madre de este, Amalasunta, una regencia que duró hasta la muerte del propio Atalarico en el 534. Ese año, Amalasunta decidió asumir el trono personalmente, reforzando su apuesta al contraer matrimonio con su primo Teodato, sobrino de Teodorico, y quien había nacido, como dijimos antes, en el mismo pueblo de Justiniano. Pero Teodato traicionó a su nueva esposa y la hizo encarcelar, siendo asesinada en prisión en el 535. Justiniano, que se había convertido en el principal protector de Amalasunta, clamó venganza y envió sus tropas a Italia, si bien no fue más que la excusa que llevaba años buscando en su afán por recuperar la península italiana. Porque, como dijimos antes, para consolidar su poder autoritario, Justiniano siguió dos vías: reforzarse en su papel de cabeza de la Iglesia cristiana y restituir en su máxima extensión posible el viejo imperio romano. Pero antes, Justiniano necesitó conseguir la paz contra su principal enemigo, los persas sasánidas gobernados por Kabad I. Kabad I había tenido un largo conflicto con el emperador bizantino Anastasio. Cuando Justino llegó al poder, logró mantener una paz tensa que se vino abajo con la llegada al trono de Justiniano. En el año 528, Justiniano decidió atacar a los sasánidas y envió sus tropas dirigidas por Belisario, quien había de convertirse en el general más famoso de su tiempo. Belisario obtuvo varias victorias sobre los persas, aunque a su vez fue derrotado en la batalla de Calínico en abril del 531. El fin de la guerra parecía más lejos que nunca, pero en septiembre del 531 murió Kabad I, siendo sucedido por su hijo Cosroes I, quien sí se avino a firmar la paz con los bizantinos, una paz establecida en el 532 y que había de perdurar por casi un lustro. A partir de ahí, Justiniano se centró en su ambición de recuperar el Imperio Romano de Occidente. En el verano del 533, Belisario fue enviado con miles de hombres a conquistar el reino vándalo. Tras dos grandes victorias bizantinas, en marzo del 534, todo el reino vándalo, que se extendía por el norte de África, había sido ocupado. Las tropas de Belisario no volvieron de inmediato a Constantinopla, sino que permanecieron en Cartago, en el actual Túnez, a la espera de asaltar el reino ostrogodo. El asesinato de la reina Amalasunta, traicionada por su esposo Teodato en la primavera del 535, fue la ocasión buscada para ese asalto. Para finales del 535, Belisario ya había conquistado Sicilia. Al año siguiente, tomó Nápoles y para finales del 536, Roma. Este avance del general bizantino provocó que el rey Teodato fuera depuesto y sustituido por un nuevo monarca, Vitiges. Vitiges logró contener a los bizantinos hasta el año 540, cuando Belisario consiguió entrar en Ravenna y capturar al rey ostrogodo, que fue enviado a Constantinopla. La guerra contra los ostrogodos
no terminaría hasta 13 años más tarde, pero Ravenna ya no cambiaría de manos, quedando convertida en la capital del exarcado, la provincia bizantina de Italia. Fue entonces cuando se concluyó la iglesia de San Vital, consagrada en el año 547, una iglesia en donde se siguieron las soluciones espaciales establecidas en las iglesias constantinopolitanas de los santos Sergio y Baco y en Santa Sofía. La iglesia de San Vital había sido comenzada a construir en el año 532 por el obispo Eclesio, sobre el lugar donde, desde los tiempos de Gala Placidia, se había establecido que había sido martirizado San Vital en el siglo I. Recordemos que Eclesio, tras la muerte del rey Teodorico, había lanzado una campaña constructiva de nuevas iglesias en torno a la iglesia de la Santa Cruz y el mausoleo de Gala Placidia, en un intento por mostrar cómo el dominio ostrogodo arriano iba llegando a su fin y se quería recuperar la Ravenna imperial y católica. La iglesia de San Vital debió concebirse inicialmente como un templo martirial, que como los mausoleos solían tener plantas centralizadas, girando en torno a ese sitio protagonizado por un ser humano, en este caso el mártir. Por lo que la planta octogonal que vemos hoy pudo ser la original, pero concebida para ese templo martirial, y no como la iglesia imperial en la que terminaría convirtiéndose, en donde se supo aprovechar esa planta octogonal. El obispo Eclesio murió en el mismo año 532. Quizás las obras siguieron adelante durante los años del episcopado de su sucesor, Ursicino, obispo de Ravenna, entre el 533 y el 536. Si bien es cierto que Ursicino se preocupó más por la construcción de otra iglesia, la de San Apolinar in Clase. En la sierra de historias que hemos mencionado antes sobre este templo, vimos como Ursicino, dentro de la crisis política que ya vivía Ravenna durante el fin de la regencia de Amalasunta y el breve reinado de Teodato, pensó que lo mejor era promocionar el puerto ravenés de Clase frente a la ciudad, recuperando la vieja sede episcopal que estuvo en ese puerto. Ursicino murió en el 536, el mismo año en que cayó el rey Teodato, y cuando la guerra entre los ostrogodos y los bizantinos se volvió más violenta. Como nuevo obispo de Ravenna, fue elegido Víctor, quien ostentó el cargo entre los años 538 y 545. Su monograma aparece a menudo en San Vital, por lo que todo parece indicar que tras la conquista de la ciudad por los bizantinos en el 540, el obispo Víctor relanzó las obras de esta iglesia. Posiblemente contó además con la financiación aportada por el banquero constantinopolitano Julián Argentario, que fue quien puso el dinero suficiente para concluir la construcción. Unas obras que terminaron durante el episcopado de Maximiano, ascendido ya a arzobispo, y cuyo mandato se desarrolló entre el 546 y el 556. Maximiano, además, fue el encargado del programa iconográfico que decora la iglesia, así como de esa consagración que hemos mencionado del año 547. Maximiano, aunque había nacido en el 498 en la ciudad de Pula, en la actual Croacia, y que en aquel 498 formaba parte del reino ostrogodo, Maximiano partió hacia Constantinopla, siendo joven, donde se integró en la corte hasta ganarse el favor del emperador Justiniano. Esa cercanía al poder fue lo que le permitió regresar a la recién conquistada capital del reino ostrogodo, Ravenna, ya convertido en arzobispo, tras haber sido ordenado sacerdote solo semanas antes de arribar a Ravenna. Desde su llegada, fue visto en la ciudad como el hombre del emperador, por lo que Maximiano hizo todo lo posible para ganarse el favor de los raveneses. Para ello, concluyó las obras de San Apolinar in Clase, en especial su programa iconográfico, donde al tiempo que reforzaba la teología nicena, cantaba las glorias del arzobispado ravenés, incluyéndose él mismo entre los grandes obispos de la diócesis. Pero sobre todo, terminó los trabajos en San Vital, con una iconografía que había de recoger todas las inquietudes teológicas del momento, el complejo espacio litúrgico bizantino, el dogma niceno, la omnipresencia imperial, la importancia del arzobispado ravenés. Analicemos cada uno de estos aspectos, comenzando por el espacio litúrgico.
La iglesia fue concebida en un eje noroeste-sureste, comenzando por un atrio porticado, que fue aprovechado como claustro de la comunidad benedictina, que instaló su monasterio junto a San Vital a comienzos del siglo X. Ese atrio daba paso a un doble nártex que servía como entrada principal al templo, aunque no única. Recordemos que tanto el atrio como el nártex eran empleados en este mundo tardoantiguo para dar cabida a los paganos y catecúmenos que aspiraban a convertirse al cristianismo. Además, en los extremos del nártex se habilitaron sendas cajas de escaleras para acceder a las tribunas del templo. Una de estas cajas serviría como cimiento para el campanario levantado en el siglo XII y rehecho a partir del siglo XVII. Tanto el atrio como el doble nártex no están completamente orientados respecto al eje interior. Como ya hemos mencionado, San Vital había comenzado a ser construido 2 décadas atrás como templo martirial. Es posible que en el momento que se transformó en iglesia imperial hubiera algunas construcciones o algunas calles en su entorno que impidieron que estos 2 elementos añadidos, el atrio y el nártex, quedaran en el eje correcto. Una vez dentro de la iglesia, tenemos una nave circular central, cubierta por una cúpula semiesférica torreada, rodeada por una nave octogonal a modo de deambulatorio. En el lado más oriental del deambulatorio se colocó el presbiterio, formado por un ábside semicircular con 2 absidiolos, uno a cada lado. En los otros 7 lados del octógono había puertas, de modo que era posible ingresar a la iglesia prácticamente por cada uno de esos lados, más allá de que el acceso principal fuera por el nártex. Por encima del deambulatorio se desarrolló una galería cuyas escaleras de acceso, como hemos señalado, estaban en el nártex. Una galería que funcionó tanto como gineceo, en un momento en el que la liturgia exigía separar a los hombres que quedaban en la parte baja de las mujeres que se instalaban en esta tribuna, así como reservar una parte de la misma para las autoridades, más allá de que el gobernante durante esa liturgia en determinados momentos pudiera descender y colocarse bajo la cúpula central. Esta galería estaba ricamente iluminada, pues contaba con grandes ventanales en todos sus lados, incluida la cabecera del presbiterio. El resultado es que, gracias a todos esos ventanales, y si además estaban abiertas las 7 grandes puertas existentes, la iglesia quedaba, y queda, ricamente iluminada. Un efecto que se fue reduciendo un tanto con el paso del tiempo por la construcción de los edificios de 2 niveles que han rodeado buena parte de San Vital. Este empeño de crear templos bien iluminados había quedado claramente definido en Santa Sofía en Constantinopla y se replicó en San Vital en Ravenna. Justiniano quería dotar de una luz plena a su iglesia porque era la mejor forma de darse brillo a sí mismo. Todo lo contrario de lo que se estaba haciendo en la cristiandad latina, donde los muros se cerraron, concentrando la luz en el altar, en el espacio de Dios, o ya siglos más tarde en el mundo gótico, donde también se iluminaban las bóvedas, un remedo del cielo. El corazón de la iglesia de San Vital estaba en su nave central circular y cupulada que miraba hacia el presbiterio. En el momento de la transustanciación, cuando la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo, el presbiterio quedaba cerrado por el iconostasio, algunas de cuyas celosías se pueden aún ver en el vecino Museo Nacional de Ravenna. Hasta ese momento, la atención de los fieles estaba dirigida hacia el presbiterio, de forma longitudinal, pero durante la transustanciación, el gobernante, que podía haber permanecido en la galería, bajaba y se situaba frente al iconostasio, si es que no había estado todo el tiempo ahí. Por tanto, debajo de la cúpula, siendo entonces él el objeto de atención de los fieles, el centro de la iglesia. En cuanto al presbiterio propiamente dicho, estaba configurado por la bema, donde se situaba el altar y por detrás de este, en el área semicircular, el coro, con la silla episcopal en medio y un banco corrido para los canónigos. Al norte de la bema, en uno de los absidiolos, estaba la prótesis, el espacio donde se preparaban las ofrendas, y al sur de la bema, en el otro absidiolo, estaba el diaconicón, donde se guardaban los objetos litúrgicos.
Con todos estos ambientes, el resultado era un ceremonial muy sofisticado, mucho más que en la liturgia romana, e incluso mucho más que en las misas que aún hoy podemos ver en las iglesias ortodoxas o en las iglesias orientales. En San Vital, como en Santa Sofía de Constantinopla, el celebrante había de comenzar por sacar en procesión, ayudado por sus diáconos, los objetos sagrados, desde el diaconicón a la prótesis, donde haría una serie de oraciones buscando que esos objetos le fueran gratos a Dios para realizar la Eucaristía. Mientras tanto, el templo podía ir llenándose de fieles, los hombres en la nave lateral que funcionaba de deambulatorio, las mujeres en el gineceo superior. El celebrante llegaría entonces al presbiterio preparando la Eucaristía. Como decíamos antes, en el momento de la transustanciación se cerraba el iconostasio por unos minutos y era el gobernante, o el emperador en Santa Sofía, el que se situaba bajo la cúpula atrayendo la atención de los presentes. Convertida la hostia en el cuerpo de Cristo, podrían proceder a dar la comunión, comenzando por el gobernante, para luego seguir con el resto de los fieles. Tras concluir la ceremonia, esos fieles podían retirarse, pero aún debía el celebrante volver a guardar los objetos sagrados procesionando desde la bema hacia el diaconicón. El resultado fue que en gran medida el mensaje de amor de Cristo quedaba opacado por la complejidad del rito, hasta el punto de que ese rito, el que imponía la institución eclesiástica encabezada por el emperador, llegó a equipararse con el dogma. Ser un buen cristiano implicaba cumplir los mandamientos de Dios, pero también satisfacer todos los gestos del ceremonial bizantino. Es más, para dejar clara esa unión entre el rito y el dogma, el programa iconográfico de San Vital hizo que ese dogma fuera el mejor aditamento para el complejo espacio litúrgico, recordemos, siempre bajo el dominio imperial. Una muestra rápida. Al fondo de la iglesia estaba el altar, rodeada por el coro del obispo y su colegio de canónigos. Por encima de ese coro, en los muros, se situaron los mosaicos del emperador Justiniano y su esposa Teodora, y por encima de estos mosaicos, otro mosaico con Jesús en majestad rodeado por los santos raveneses. La jerarquía quedaba bien establecida. La salvación llegaba a través del rito, el rito realizado por los eclesiásticos que estaban supeditados al poder del emperador que sólo tenía por encima a Dios nuestro Señor. Pero esos mosaicos de San Vital necesitan de una lectura más sosegada y minuciosa, algo que habremos de hacer en una nueva Sierra de Historias. Sierra de Historias, con Alberto Garín. En el año 547, el primer arzobispo de Ravenna, Maximiano, consagró la iglesia de San Vital. De esta manera, el modelo de iglesia imperial que el emperador de Bizancio, Justiniano, había desarrollado en Constantinopla, en la iglesia de los santos Justo y Sergio, pero sobre todo en la reconstruida iglesia de Santa Sofía, llegaba hasta la provincia bizantina de Italia. Pero en San Vital, además, hay un segundo elemento añadido que le hace más significativa desde el punto de vista de esta nueva tipología de las iglesias imperiales. Y es que el programa iconográfico establecido en ese año 547 se ha conservado en mayor medida hasta hoy. Y de esta manera no solamente podemos entender cómo se organizaban los espacios litúrgicos de estas iglesias imperiales, sino que además esa liturgia imperial quedaba enfatizada a través de ese programa iconográfico de esos mosaicos. Indudablemente, los mosaicos en los que aparecen retratados el propio emperador Justiniano y frente a él el otro mosaico dedicado a su esposa Teodora son los dos más conocidos, una fama más que justificada, pero se integran dentro de ese amplísimo programa que Maximiano quiso establecer en San Vital. Entender cómo funciona ese programa iconográfico significa entender el contexto político y religioso en el que se construyó San Vital en ese año 547,
pero también nos permite comprender hasta qué punto los principios de la iconografía cristiana que se habían puesto en marcha más de un siglo atrás estaban ya plenamente consolidados. De esta manera, San Vital se convierte a la vez en el mejor exponente de las iglesias imperiales bizantinas en la parte occidental del Mediterráneo, pero sobre todo el mejor refugio de ese arte imperial que la corte de Justiniano quiso poner en marcha, que se convirtió en el cimiento de la mayor parte de la iconografía medieval, tanto de la Europa oriental como de la Europa occidental, y sobre todo el mejor símbolo, ese mosaico de Justiniano, del arte bizantino. En el año 547, el arzobispo Maximiano consagró la iglesia de San Vital de Ravenna. De esta manera, se concluyó la construcción de un templo que había sido comenzado en el año 532 en tiempos del obispo Eclesio, como un mausoleo dedicado a San Vital, mártir ravenés del siglo I. La obra de ese mausoleo se detuvo poco después a la muerte de Eclesio, y no fue retomada hasta el episcopado de Víctor, a partir del 540, cuando Ravenna ya había sido conquistada por los ejércitos bizantinos. Solo que, al retomar los trabajos, se abandonó la idea del mausoleo y se reconvirtió en iglesia imperial, siguiendo la moda impuesta por Justiniano en Constantinopla, en la iglesia de los santos Sergio y Baco y, sobre todo, en la iglesia de Santa Sofía. Unas iglesias imperiales donde se combinaba la planta longitudinal tradicional que miraba al presbiterio con una planta central donde, en el medio del templo, bajo una gran cúpula, se habilitaba un espacio para el príncipe. El San Vital, cuya construcción retomó el obispo Víctor, se ajustaba perfectamente a ese modelo de iglesia imperial, como vimos en una sierra de historias previa, y con la llegada del arzobispo Maximiano se enfatizó ese carácter imperial con el desarrollo de un rico programa iconográfico. De ese programa iconográfico original solo se conservan la serie de mosaicos que encontramos en el presbiterio, tanto en el área del altar como en el coro que está al fondo. Es posible que en los tiempos de Maximiano también se decorase el intrados de la cúpula, acaso con una representación del cielo, del que se conserva un ángel. Ese mosaico de la cúpula se perdió y hoy tenemos un fresco realizado entre 1778 y 1782 por Serafino Barozzi, Jacopo Guarana y Ubaldo Gandolfi, dedicado a la apoteosis de San Vital, donde el mártir ravenés va acompañado de San Benito. Recordemos que San Vital se convirtió en la iglesia del monasterio benedictino fundado en su vecindad desde el siglo X hasta mediados del siglo XIX. Los benedictinos fueron realizando una serie de transformaciones en San Vital, como el campanario añadido en el siglo XII y reconstruido a partir del siglo XVI, o este fresco que estamos viendo en la cúpula. Fuera de la cúpula y el presbiterio, la decoración del resto de la iglesia ha ido sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo. Los estucos de los muros se han ido rehaciendo, o las bóvedas del deambulatorio y la galería son ya del siglo XII, sustituyendo los alfarjes del siglo VI. Recordemos, esas reformas realizadas por los benedictinos y que ya se alejaron del programa artístico imperial de mediados del siglo VI que, como hemos señalado, se concentra en el presbiterio. El acceso a la bema, el presbiterio de las iglesias bizantinas, se realizaba por un arco toral decorado con un mosaico que presentaba, en la clave, a un Jesús adulto, barbado, con un halo con una cruz. Cristo lleva en las manos un libro. Estaríamos ante una imagen de Jesús en el momento de la resurrección.
En estas iconografías de la antigüedad tardía, a Cristo se le distingue en sus diferentes etapas de su vida pública. Joven sin barba cuando inicia sus prédicas, más maduro y barbado en el momento de la pasión y la resurrección, para volver a ser joven en el momento del juicio final, cuando ya ha liberado a los hombres del pecado. A lo largo de la Edad Media, esa variación de apariencia del Jesús adulto desaparecerá, fijándose solo dos opciones: el Jesús niño, obviamente sin barba, y el Jesús adulto, el de la vida pública o el del juicio final, siempre barbado. A cada lado del Cristo, en ese arco toral de San Vital, se encuentran los 12 apóstoles, todos ellos con halos dorados en torno a sus cabezas y cada uno de ellos perfectamente identificado. Retengamos este dato. Vamos a ver cómo en buena parte de estos mosaicos los personajes llevaban unas cartelas identificativas que facilitaban su comprensión, algo que no se va a utilizar ni en las imágenes evidentes del Cristo, ni en los mosaicos del emperador y la emperatriz. Es decir, los personajes sagrados era necesario identificarlos. Los personajes contemporáneos a los artistas del siglo VI, no. Esta serie de los apóstoles estaba rematada en las impostas por dos retratos más. A la derecha del altar, Servasio. A la izquierda, Protasio, los hijos de San Vital y que dieron testimonio del martirio de su padre como los apóstoles lo hicieron del sacrificio de Jesús. Es importante entender que toda esta iglesia giraba en torno a la figura de San Vital, el primer mártir de Ravenna, en esa necesidad de entroncar el cristianismo oficial de mediados del siglo VI, el cristianismo del emperador Justiniano, con el cristianismo original del siglo I. Superado ese arco toral, se accedía al presbiterio o bema, formado por un rectángulo inicial donde hoy vemos el altar. Ese rectángulo tendría, al oeste, ese acceso que acabamos de señalar bajo el arco toral, donde podría colocarse el templón, antecedente del iconostasio. En los lados norte y sur del rectángulo, 3 arcos por lado, por encima de los cuales unos arcos de descarga con los tímpanos ricamente decorados que soportaban las galerías. En el lado este del rectángulo, el coro o sintronon, donde se sentaban el arzobispo con su consejo episcopal, el equivalente al cabildo católico. Acabamos de mencionar el templón, la barrera que separaba el presbiterio de las naves. Esta barrera había comenzado a colocarse en las iglesias bizantinas desde el siglo V y paulatinamente se fueron haciendo mayores y más complejas, sirviendo de soporte de iconos, de ahí el término de iconostasio. Esa barrera marcaba el punto en el que comenzaba el espacio mistérico del presbiterio, allí donde se producía la transustanciación, es decir, el cambio real del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la Eucaristía. Una doctrina que, si bien fue reconocida en el Cuarto Concilio de Letrán de 1215, era aceptada por los fieles desde el origen del cristianismo. Que el templón se fuera complicando hasta convertirse en el iconostasio que aislaba por completo el presbiterio durante la transustanciación, formó parte de ese proceso de sofisticación que vivió la liturgia bizantina auspiciada por los emperadores. En el San Vital del 547, el templón solo llegó a tener decoraciones geométricas. Cuando ya entramos en el presbiterio, las imágenes sobre las triples arcadas tienen que ver con la Epístola de los Hebreos, donde se demuestra cómo Jesús es superior a cualquier otro personaje del Antiguo Testamento, ya sea Abel, Melquisedec, Abraham o Moisés, superior como hombre y como ser divino. Recordemos que el emperador Justiniano se había convertido en el adalid del cristianismo niceno, que defendía la doble naturaleza humana y divina de Jesús
frente a monofisistas o arrianos que sólo apostaban por una naturaleza única, divina a los monofisistas, humana a los arrianos. En el lado sur, en el tímpano central, encontramos a dos personajes bíblicos, Abel y Melquisedec, mostrando sus ofrendas a Dios, cuya mano emerge del cielo. Primero vemos a Melquisedec, elegantemente vestido, que ha salido de la ciudad de Salem, el futuro Jerusalén, donde vemos algunos templos clásicos. Ofrece un sacrificio de pan y vino. Él es el correcto sacerdote. Todos los que aspiren a ese sacerdocio deben imitarle. Pero Jesús estuvo más allá. Su ofrenda ya no fue solo pan y vino, sino el verdadero cuerpo de Dios. Esa ofrenda de vida nos lleva de inmediato al otro personaje de este tímpano, Abel, vestido con pieles y que viene desde una cabaña. Abel ofrece uno de sus corderos que es bien recibido por el Señor. Eso causó la envidia de su hermano Caín, que terminó por asesinarlo. Abel podía ser el sacrificio de vida que salvase, pero no fue así. La única vida sacrificada que salva es la de Jesús. Que aquel que podía salvar a la humanidad, el Mesías, aún había de llegar, quedó ya anunciado en ese Antiguo Testamento, en las profecías de Isaías, que aparece representado en la enjuta por encima de Melquisedec. En ese empeño, siempre siguiendo la epístola de los hebreos, de mostrar la grandeza de Jesús respecto a los más insignes personajes bíblicos, en la enjuta opuesta, por encima de Abel, tenemos la historia de Moisés cuando vio la zarza ardiendo. Moisés estaba apacentando las ovejas de Jetro cuando vio una zarza ardiendo en un fuego que no se consumía. Al acercarse, Moisés escuchó a Dios que estaba en la zarza, y frente al que agachó la cabeza por no mirar directamente al Señor, al contrario de Jesús, que sí podía mirar a Dios porque Jesús era el Hijo amado de Dios. Ese empeño de seguir mostrando cómo Cristo era superior a cualquier personaje bíblico vuelve a repetirse en el lado norte del presbiterio. Aquí tenemos una serie de relatos relacionados con Abraham. En medio, el patriarca recibe a los tres hombres que resultaron ser figuras divinas. Abraham les ofrece de comer y uno de ellos le anuncia que va a ser padre junto a su esposa Sara, pese a ser ya unos ancianos. Sara, dentro de su cabaña, sonríe al oír una noticia que le parece imposible, porque ella es la persona que no cree en la capacidad de Dios para hacer milagros. Porque esos tres hombres son un reflejo de esa Santísima Trinidad, de la que renegaban, por ejemplo, los arrianos. El anuncio de Dios se cumplió. Nació Isaac. Pero luego el Señor le encargó a Abraham que sacrificase a su hijo, aunque Dios le detuvo en el último momento. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Dios lo hizo, sacrificó a su hijo Jesús por la salvación de los hombres. Ahí empieza el relato de esa superioridad del Cristo sobre cualquier otro ser. Por encima de Sara, en la enjuta, aparece el profeta Jeremías, aquel que llamaba al arrepentimiento a todos los que se habían alejado de la verdadera fe. De nuevo, una invocación contra las herejías arriana o monofisista. En la enjuta opuesta, Moisés recibe los mandamientos de la mano de Dios, la vieja ley, que ha de entregar al pueblo que le espera al pie de la montaña. Una vieja ley que había de ser mejorada con la nueva ley que Jesús entregó directamente a ese pueblo. ¿Cuál era esa nueva ley? La que había predicado Jesús. Unas prédicas que quedaron reflejadas en los evangelios, cuyos autores están representados por encima de los tímpanos del Antiguo Testamento a cada lado de las ventanas de las galerías. Unos evangelistas que ya aparecen acompañados de sus símbolos extraídos del Tetramorfos. Mateo con el ángel.
Llevamos varios años produciendo nuestros programas de divulgación de historia e historia del arte a través de Sierra de Historias. Y lo hemos conseguido gracias al apoyo de todos ustedes que con regularidad se han convertido en espectadores de nuestros vídeos. Nos gustaría poder seguir haciéndolo y para ello hoy me atrevo a pedirles su apoyo. Les voy a pedir que se suscriban a nuestro canal aquellos que aún no lo han hecho, para así estar al corriente de las nuevas producciones que vamos incorporando a este canal. Y además invitándoles a aquellos que nos puedan echar una mano económicamente a hacerse miembros de Sierra de Historias, porque esa es la mejor forma de garantizar que podemos seguir adelante con nuestro trabajo, en donde nuestro empeño por lograr una divulgación histórica en la que el arte sea fundamental es la clave. Sé que muchos de ustedes aprecian este trabajo y sé que van a poder hacer ese esfuerzo, de modo que permitan agradecérselo por adelantado y ahora sigamos disfrutando de nuestras Sierra de Historias. Marcos con el león. Lucas con el toro. Juan con el águila. Una nueva ley que había de permitir a los hombres poder lograr la salvación el día del juicio final explicado en el Apocalipsis, un Apocalipsis que aparece representado en la bóveda sobre el presbiterio, en donde vemos el Cordero místico acompañado de los 4 seres vivientes, aquí como ángeles, cada uno de los cuales en uno de los 4 mundos: el cielo, donde aparecen representadas aves, la tierra, con figuras de animales terrestres, el mar, con algunos animales marinos, y el mundo por debajo de la tierra, donde no hay ningún animal representado, todo en referencia al capítulo 5 del Apocalipsis. Tras la complejidad teológica de los mosaicos del presbiterio, la decoración del sintronon, del coro, era mucho más evidente. En la parte inferior, los asientos del Consejo Episcopal. Por encima, la corte imperial como mediadora entre la Iglesia y Dios. Y por encima, Jesús en majestad. Los retratos de la corte imperial de Justiniano son los mosaicos más famosos de San Vital y posiblemente de toda la historia del arte bizantino. Pero antes de entrar en su análisis, comencemos por entender su ubicación. Recordemos que San Vital se concluyó dentro del modelo litúrgico imperial, en donde se combinaba el espacio longitudinal que miraba al altar con un espacio central bajo la cúpula, donde durante la ceremonia se colocaba la autoridad política principal del lugar, atrayendo la atención de los fieles. Pero en Ravenna había un problema para ese desarrollo pleno de la liturgia imperial. Bajo la cúpula habría de colocarse el exarca, el gobernador bizantino, pues el emperador estaba en la lejana Constantinopla. Al situar el mosaico de Justiniano dentro del presbiterio, el emperador recuperaba su protagonismo, pues se ubicaba al interior del espacio donde está el altar, y como dijimos antes, entre la institución eclesiástica y el mismísimo Dios. El mosaico de Justiniano fue toda una declaración de intenciones políticas, además de un repertorio notable sobre la moda áulica. El emperador está en medio, con una toga blanca sobre la que lleva una capa púrpura, el paludamentum, con un tablión dorado bordado, la figura trapezoidal que vemos bajo el brazo de Justiniano, una capa sujeta con una fíbula con gemas. También son púrpuras los bocerguíes que calza. Recordemos, el púrpura era el color propio de los soberanos. Justiniano va tocado con una corona decorada con gemas, de la que cuelgan unos pendientes, los pendulia, con nuevas gemas, lo que nos puede recordar a las coronas votivas hispanogodas, más tardías. Además de la corona, Justiniano lleva un halo, quedando así enaltecido como una figura sagrada. En sus manos, giradas hacia el arzobispo y sus diáconos,
lleva una patena dorada como parte de los objetos necesarios para la liturgia. A la derecha de Justiniano hay un caballero con bigote, bien detallado, pero del que no llegamos a ver sus pies. Ha sido identificado como Julián Argentario, el banquero que financió en gran medida las obras de Ravenna. Pareciera una imagen incorporada en el último momento, en el lado de la institución eclesiástica, a modo de homenaje por su contribución económica. A continuación de Julián Argentario estaba el arzobispo Maximiano, el único que aparece reconocido con su cartela. Todo indica que fue intencionado, pues como la mayor parte de las obras de San Vital habían sido realizadas por su antecesor, el obispo Víctor, Maximiano quiso dejar claro que la decoración musivaria era suya. Maximiano va vestido con un alba blanco, sobre el que lleva una casulla marrón y una estola también blanca. En la mano lleva una cruz gemada, esas cruces de oro decoradas con piedras preciosas tan características de la antigüedad tardía y la alta Edad Media, cuando era totalmente inhabitual utilizar una cruz que presentase a Jesús crucificado. Como en el caso de Justiniano, Maximiano se dirige con la cruz hacia la derecha, camino del ábside. La relación entre el arzobispo y el emperador es muy sutil. La mano cubierta por la púrpura de Justiniano está por delante del codo de Maximiano, pero los pies del arzobispo están situados por delante de los del emperador, mostrando cómo el eclesiástico iba por delante de Justiniano en la procesión. Es curioso, porque ese juego de pies muestra la superposición de planos que los musíbaras emplearon para dar profundidad al cuadro, una técnica, la de superposición de planos, que era la habitual en la pintura romana para lograr volumetría, pero además indican bien la jerarquía de los personajes, como vamos a ver a continuación. A la derecha de Maximiano hay dos diáconos vestidos con dalmáticas blancas. El que está inmediatamente al lado del arzobispo, a quien Maximiano pisa, lleva un libro litúrgico. El otro, un incensario, con el que se encabezaba la procesión en la que estos objetos litúrgicos eran llevados desde las capillas laterales al altar. Hasta aquí, los representantes de la Iglesia, uno de los dos pilares del poder imperial. Al otro lado de Justiniano, un grupo de militares, porque el ejército era el segundo pilar del poder imperial. Junto a Justiniano con bigote, parece estar el general Belisario, reconquistador de Italia para el imperio. Belisario viste una toga blanca con un tablión púrpura. Calza unas sandalias, pisando Justiniano a Belisario en ese juego de jerarquías. Detrás de Belisario está un joven oficial, Anastasio, yerno del propio Belisario y a su vez nieto de la emperatriz Teodora. Anastasio, como su suegro, viste una toga blanca con un tablión púrpura y calza sandalias. Tras Anastasio, media docena de soldados vestidos con túnicas cortas muy coloridas, pantalones blancos y sandalias, y armados con espícula, lanzas cortas y escudos. Unos escudos donde aparece el símbolo del crismón, emblema de la victoria espiritual de Cristo. La imagen era poderosa. El emperador, en toda su grandeza, acompañado de sus cortesanos religiosos y militares, formaba parte de la procesión con la que se iniciaba la Eucaristía, un emperador glorificado que recordaba que era él quien garantizaba la viabilidad y corrección de la ceremonia. Justiniano quiso que esa gloria la compartiese su esposa Teodora, de ahí que se hizo el segundo mosaico frente a este del emperador, donde aparecía la emperatriz con su corte, pese a que Teodora era una defensora discreta pero constante de miafisistas y monofisistas. Teodora había nacido hacia el año 500, quizás en Chipre, quizás en Asia Menor. De niña, se instaló con su familia, sus padres y sus dos hermanas, en el hipódromo de Constantinopla, donde su padre era entrenador de osos. Cuando falleció su padre,
Teodora permaneció con los suyos en el hipódromo, junto a la facción de los azules, la otra facción eran los verdes, empezando a trabajar como actriz y quizás dedicándose también a la prostitución. Fue entonces cuando conoció a Antonina, futura esposa del general Belisario. Con 16 años, unida a un oficial romano, Teodora partió primero hacia el norte de África y más tarde a Egipto. Para el año 522 ya estaba de regreso en Constantinopla, junto con su hija, y había abandonado su vida disoluta trabajando como hilandera. Fue entonces cuando conoció a Justiniano, sobrino y heredero del emperador Justino. De partida, no se podían casar, pues existía una ley que impedía el matrimonio de los oficiales romanos con antiguas actrices. Eufemia, la esposa de Justino, que adoraba a Justiniano, también estaba en contra de esta unión. Eufemia murió en el 525. Justiniano logró que Justino derogase esa ley contraria al matrimonio con las actrices y poco después Justiniano pudo casarse con Teodora. Con todo, cuando Justiniano fue nombrado emperador, esperó casi 2 años antes de coronar a su esposa como emperatriz. A partir de ese momento, la influencia de Teodora sobre su marido fue notable. En la revuelta de la Niké del año 532, cuando el Partido de los Verdes provocó unos disturbios que exigían la renuncia de Justiniano, fue Teodora quien convenció al emperador para que reprimiese a los levantiscos de forma brutal, algo de lo que se encargaría Belisario. Fue tras esa revuelta y tras la destrucción producida cuando Justiniano lanzó su programa de engalanamiento de Constantinopla, incluida la reconstrucción de Santa Sofía, ya dentro de su modelo de iglesia imperial ajustada al dogma niceno. Lo curioso es que Teodora, que apoyaba a su esposo en todas sus iniciativas, sin embargo, mostraba claras simpatías por los monofisistas, esos cristianos considerados como herejes por el emperador, hasta el punto de que la emperatriz no solo protegió a muchos de ellos, sino que incluso logró imponer un papa, Vigilio, en el año 537, en principio monofisista. Vigilio, a pesar de todo, se mostró como un hombre de opinión variable, que terminó por plegarse a las exigencias nicenas de Justiniano. Esas creencias religiosas heterodoxas de Teodora no le hicieron perder su ascendente sobre Justiniano, y buena prueba de ello es cómo quiso presentarla como una buena católica en el mosaico de Ravenna. Pero sobre todo, porque cuando Justiniano cayó gravemente enfermo en el 542, resultado de la epidemia de peste que asoló el imperio bizantino, Teodora se convirtió en la regente de ese imperio, demostrando así que no solo era la consorte del emperador, sino una verdadera emperatriz. Justiniano recuperó la salud para el 543, reasumió el poder, apoyándose siempre sobre el buen juicio de su esposa, hasta la muerte de ésta, posiblemente por un cáncer de pecho, en junio del 548. Si consideramos que el mosaico de Ravenna está pintado hacia el 547, Teodora estaba aún viva en el momento de su realización, había demostrado sus dotes políticas como emperatriz y su heterodoxia religiosa, que podía ser lo más inquietante, trató de ser obviada presentándola como una buena cristiana nicena. Lo primero que llama la atención del mosaico de Teodora es que frente al de Justiniano, en el que el emperador aparecía con su corte dentro de una gran sala limitada por columnas que perfectamente podía ser la nave principal de una iglesia, Teodora está en su palacio. Es decir, el mosaico de Justiniano pretendía incluir al emperador dentro de la ceremonia a celebrar en San Vital. Pero con Teodora, el juego fue mucho más sutil, más simbólico. La emperatriz no se hacía presente en Ravenna, sino que se evocaba la posibilidad de que participase en la liturgia
en sus estancias palaciegas y se trasladaba una imagen de ese momento a Ravenna, como quien hoy toma una foto de un conocido monumento y luego la imprime, la enmarca y la pone en el comedor de su casa, a cientos de kilómetros de ese monumento. Como decíamos antes, el mosaico de Teodora mostraba a la emperatriz con parte de su corte en el interior del palacio imperial. A la izquierda, un eunuco vestido con una túnica corta y cubierto por una toga dorada con un tablión púrpura, sostiene una cortina que cierra un cuarto escasamente iluminado y que nos indica que la escena se desarrolla en un ambiente exterior, quizás un pórtico de uno de los patios del palacio. Hemos de pensar que en el Palacio Sagrado de Justiniano existieron ese tipo de pórticos que podían contar con una fuente, como la que se ve en el mosaico de Teodora, a la vez simbólica, evocando el bautismo, como práctica, permitiendo purificarse antes de iniciar una ceremonia religiosa. Junto al eunuco de toga dorada, a su derecha, tenemos un segundo eunuco, también con túnica corta y toga, esta vez blanca con tablión púrpura. En ese juego de preeminencias que ya vimos en el mosaico de Justiniano, este segundo eunuco pisa al anterior, pero oculta su hombro detrás de la emperatriz. Una emperatriz que ocupa la posición central, enmarcada por un nicho, donde podía haber un altar en este pórtico abierto del palacio, pero que aquí sirve para enfatizar la figura de Teodora, quien viste una túnica blanca cubierta por una capa púrpura. En la cabeza lleva una corona muy enjollada cerrada, una stemma, de la que cuelgan unos pendulia también muy enjollados. Alrededor del cuello lleva un maniakis, un collar muy ancho, también cargado de gemas. La cabeza de la emperatriz está rodeada por un halo, como ya le ocurriese a su esposo, enfatizando su carácter sagrado. Recordemos, Teodora tenía simpatías por los herejes monofisistas, pero en esta imagen fue presentada como una perfecta creyente nicena. Justiniano necesitaba enaltecer la figura de su esposa, quien gobernaba a su lado. La emperatriz lleva en las manos un cáliz dorado, que podría ir a ser empleado en una ceremonia religiosa, replicando la acción que se reflejaba en el mosaico de Justiniano, donde éste llevaba una patena. Pero en la escena de Teodora no hay un celebrante, ni nadie porta los otros objetos litúrgicos, con lo que vuelve a enfatizarse el carácter simbólico de la imagen. De alguna manera, Teodora era incorporada a la procesión de su marido, en la que, por otro lado, no habría podido participar. Un último detalle. En el borde inferior de la capa de Teodora podemos ver una copia de la procesión de los Reyes Magos que fue representada en la iglesia de San Apolinar el Nuevo, a la que ya dedicamos una sierra de historias. Allí explicamos cómo los Reyes Magos a la vez podían simbolizar la Santísima Trinidad, pero también enfatizar los dones que entregaban a María y al Niño Jesús. De nuevo, no es una elección iconográfica gratuita. Teodora volvía a mostrarse como fiel nicena, con ese respeto por la Santísima Trinidad, al tiempo que se equiparaba a las vírgenes de San Apolinar, que con los Reyes Magos entregaban sus ofrendas a María. A la derecha de Teodora tenemos a una dama con un vestido marrón con bordados dorados y cubierta por una clámide, una capa corta blanca. Lleva la cabeza cubierta, acaso con un pañuelo. Esta dama ha sido identificada como Antonina, esposa de Belisario y amiga de siempre de Teodora. A la derecha de Antonina, otra dama, con un vestido rosa palo oscuro, con motivos animales azules y una clámide dorada. También lleva cubierta la cabeza y posiblemente se trata de Juanita, hija de Antonina y esposa de Anastasio, el segundo oficial que acompañaba a Justiniano en su mosaico. Con lo que de esta forma se completan los matrimonios anunciados en ese mosaico de Justiniano, pues tenemos al emperador con Teodora, Belisario con Antonina y Anastasio con Juanita.
hemos de entender con precisión los eventos que estaban ocurriendo en el momento que se hacía este mosaico en torno al año 547. Belisario había sido enviado por Justiniano a Italia para acabar con el reino ostrogodo. En el año 536, Belisario desembarcó en Nápoles, avanzó sobre Roma y en el 540 conquistó Ravenna, tras lo cual fue llamado de vuelta a Constantinopla para organizar la campaña contra los persas de los años 541-542. En ese 542, como hemos dicho antes, Justiniano cayó gravemente enfermo. Belisario fue acusado por la emperatriz de conspirar para hacerse con el trono. Justiniano recuperó la salud y Belisario fue perdonado, encomendándole la conquista definitiva de Italia, donde los ostrogodos, dirigidos por el rey Totila, habían logrado recuperar buena parte de la península. En el año 544, Belisario estaba de vuelta en Ravenna, desde donde fue reconquistando de nuevo la mayoría de Italia para los bizantinos, hasta que en el 547 prácticamente había derrotado al rey Totila. Es entonces cuando se hicieron los mosaicos de Ravenna, en un momento de gloria para los emperadores, Belisario y su familia. Curiosamente, una gloria que habría de durar poco. A finales del 547, Belisario requirió más tropas para acabar definitivamente con Totila. Los refuerzos que recibió en la primavera del 548 fueron insuficientes, y entonces envió a su esposa Antonina para que persuadiera a su amiga la emperatriz Teodora de mandarle más hombres. Pero cuando Antonina llegó a Constantinopla, en el verano del 548, Teodora ya había muerto. En el 549, Belisario fue llamado de vuelta a Constantinopla sin haber concluido la campaña italiana. Pese a ser recibido con todos los honores, no se le volvió a encomendar una misión militar destacada. Los tiempos felices que reflejaban los mosaicos de San Vital quedaron atrás. Para completar nuestro recorrido por el mosaico de Teodora, hemos de mencionar el grupo de damas, 5, que se sitúan en el extremo derecho de la escena, con diferentes vestidos y clámides, pero con rostros muy parecidos entre ellos, un grupo de damas que vendría a ser la contrapartida del grupo de soldados que acompañaba a Justiniano. De esta manera, así como el emperador mostraba sus dos pilares de poder, la iglesia y el ejército, Teodora también mostraba sus dos apoyos fundamentales, sus servidores, los eunucos imperiales, y sus damas, mostrando así como el poder de las gentes de palacio era equiparable al de la cruz o las armas. Por cierto, sobre estas damas hay una cortina que podría haberse dejado caer, tapando al grupo de mujeres, y que podía ser una de esas cortinas que protegiese este pórtico de las inclemencias del sol. La ostentación de poder que mostraban estos dos mosaicos y que había de ser harto evidente para los raveneses del 547, quienes habían de reconocer a todos los personajes representados, no ha de hacernos olvidar el mensaje principal que ya hemos mencionado antes. Más allá de los líos de palacio, que los emperadores estuvieran presentes dentro del presbiterio, por encima del coro del Consejo Episcopal, era la mejor prueba del papel mediador que Justiniano y Teodora se arrogaban entre los hombres y Dios. Un Dios que se mostraba como Jesús en majestad en la bóveda de horno del ábside. Cristo está sentado sobre una esfera, como Señor del mundo. La esfera está colocada sobre el paraíso, representado por los 4 ríos, en referencia al capítulo 2 del Génesis, y un paisaje lleno de flores. Jesús viste una toga púrpura, enfatizando su papel de soberano último. Su rostro es juvenil, demostración de que ha superado la muerte, lo que queda enfatizado en el halo con una cruz gemada que rodea su cabeza. La cruz ya no es símbolo de sufrimiento, sino de victoria. En la mano izquierda lleva el libro de los 7 sellos que habrá de abrirse en el juicio final.
En la mano derecha entrega una diadema imperial a San Vital como corona de victoria del santo sobre la muerte tras su martirio. A cada lado de Jesús aparecen sendos ángeles con halos dorados, lo que quizás nos indica que estamos frente a dos arcángeles. En el extremo izquierdo se encuentra San Vital, vestido con túnica blanca y toga bordada, que, como hemos dicho, es a quien entrega la corona de sacrificio Jesús. En el extremo derecho se encuentra el obispo Eclesio, vistiendo con alba blanco, casulla púrpura y estola blanca. En sus manos lleva una representación del edificio original de San Vital, cuando fue concebido como mausoleo del mártir ravenés, antes de convertirse en una iglesia imperial. Tanto Eclesio como San Vital tienen sus respectivas cartelas, para que no hubiera duda sobre su identidad. Recordemos que la otra cartela en esta parte de la iglesia había sido la del arzobispo Maximiano. Que solo estos tres personajes estuvieran perfectamente identificados nos invitan a pensar que Maximiano, que fue quien encargó todos estos mosaicos, aprovechó para enfatizar la importancia de la iglesia de Ravenna. Como ya hemos tenido ocasión de explicar, Maximiano llegó a Ravenna en el 546 como el enviado personal de Justiniano, pero una vez allí, Maximiano quiso congraciarse con sus fieles, de ahí el protagonismo que dio a los grandes referentes religiosos de Ravenna, comenzando por San Vital, el primer mártir, y añadiendo a Eclesio, el obispo que recuperó la figura de San Vital. De esta manera, se lograba un último guiño en la preponderancia dentro del camino de salvación cristiana. El consejo episcopal que dirigía San Vital se situaba en el sintronon tras el altar. Por encima se colocaban los mosaicos de los emperadores, lo que hacía de Justiniano en principio el último mediador entre los hombres y Dios. Pero cuando se mostraba a Dios como Jesús en majestad, lo hacía acompañado por los santos raveneses. Llegados a este punto, hemos de tratar de entender la trascendencia de los mosaicos de San Vital y de la iglesia de San Vital en general. Ravenna fue ocupada por los lombardos en el año 751, poniendo fin al exarcado bizantino de Italia. 3 años después, en el 754, se convocó el concilio de Hiereia, en el que el emperador Constantino V condenó el uso de las imágenes que comenzaron a ser retiradas, cuando no destruidas, de los templos cristianos bizantinos. Como Ravenna ya no pertenecía al imperio, San Vital no sufrió esa persecución iconoclasta, ni San Vital ni las otras iglesias ravenesas. De ahí que, para entender el origen de la iconografía cristiana, los mosaicos raveneses, desde el mausoleo de Gala Placidia a San Vital, son fundamentales, siendo los de San Vital una etapa final en la que buena parte de la simbología asociada a esas imágenes ya estaba consolidada. Sin esas luchas iconoclastas, quizás los mosaicos de Ravenna fueran unos entre muchos de ese mundo tardoantiguo, pero hoy son casi los únicos y los mejores de este momento. Por supuesto, que entre esos mosaicos religiosos tengamos los dos dedicados a Justiniano y Teodora, hacen de ellos la mejor representación de los equilibrios políticos de la corte constantinopolitana, hasta el punto de que es imposible estudiar este siglo VI de dominio bizantino sin hacer referencia a esos mosaicos. Pero además, como hemos insistido varias veces, esos mosaicos se integran dentro de la organización espacial de esta iglesia imperial que es San Vital, una integración que de nuevo solo conservamos en San Vital. Durante más de 100 años, en Ravenna fueron experimentando con ese espacio litúrgico. Iniciaron con la Santa Cruz, iglesia de la que formaba parte el mausoleo de Gala Placidia,
en la primera mitad del siglo V. Siguieron con San Apolinar el Nuevo a finales del siglo V y San Apolinar in Classe en la primera mitad del siglo VI, para concluir en San Vital, que, de nuevo, ha quedado como el mejor ejemplo de la compleja liturgia bizantina. Una compleja liturgia que habría de ser imitada por buena parte del mundo cristiano, y así la encontramos con sus limitaciones en el mundo carolingio, pero sobre todo en las iglesias hispanogodas e incluso en las asturianas altomedievales. Es más, los papas de Roma lograron imponer su autoridad ya para el siglo XI cuando consiguieron que su liturgia reemplazase por completo a esos herederos de la liturgia bizantina plasmada en San Vital. De ahí que Ravenna en general y San Vital en particular son la brillante luz que nos permite conocer los movimientos religiosos y a la larga sociales de la cristiandad latina de la Alta Edad Media. Si queremos saber cómo eran las iglesias en el occidente antes del año 1000, o cómo se representaba lo sagrado, incluso cómo se enaltecía el poder, es necesario leer con fineza estos templos de Ravenna con ese especial énfasis en San Vital. Lo hemos intentado a lo largo de estos programas raveneses. Posiblemente aún queda mucho por entender. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.